Entonces, para el ejercicio número 4, que estábamos por empezar, nosotros tenemos que estimar la presión de vapor para el metano a 150 Kelvin y compararlo con el valor obtenido en tabla. Recuerden, la presión de vapor es una propiedad, así que la propiedad la vamos a encontrar en las tablas. Así que si yo me voy a las tablas, fíjense, nos vamos a presión de vapor, y buscamos, para el compuesto que sea, en este caso era metanol, a ver. En este caso es metano líquido. Entonces nos vamos al metano. Aquí está. El 137 el metano. Tenemos todos los parámetros para la ecuación de presión de vapor. ¿Está? O sea que el ejercicio sería sencillo. Pero me está pidiendo que estime. ¿Sí? ¿De qué forma voy a estimar la presión de vapor? Voy a utilizar la ecuación de Clausius, como lo estoy mostrando en el pizarrón, que es lo que están viendo ahora. Esta ecuación de Clausius que estoy usando para ver el tema de la pendiente de equilibrio entre dos fases, es la ecuación que voy a usar para determinar la variación de la presión con respecto a la temperatura, ¿sí? En el equilibrio del líquido-vapor. Esa variación de presión con respecto a la temperatura depende de entalpías de líquido-vapor y de volúmenes molares de líquido-vapor. Entonces, lo que tengo que hacer es tener ecuaciones de estado para líquido y para vapor, y tener definido entalpía para líquido y para vapor con una misma referencia. ¿Eh? Entonces, cuando tenga todo eso listo, voy a armar esta ecuación diferencial y voy a tratar de resolverla para un conjunto de valores. ¿Sí? Así que, lo que tengo que hacer ahora es, primero, o sea, lo que tendría que hacer, por ejemplo, para un ejercicio de parcial, y borro todo esto, es obtener H para poder trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarrollar H en función de T y de T. Así que lo que primero tengo que hacer es definir todo lo que son las ecuaciones fundamentales para poder desarrollar H y trabajarlo en MATLAB. Entonces, tenemos T diferencial de S menos P diferencial de B diferencial de S más P diferencial de P más diferencial de P diferencial de B y G ¿está bien? También tenemos las ecuaciones de Maxwell, donde tenemos la variación de T, esto como para replicarlo, imagínense esto, con respecto a B, a S constante, igual a menos la variación de T, con respecto a S a B constante. De esta sacamos la variación de T con respecto a P a S constante, es igual a la variación de B con respecto a S a P constante. De esta sacamos el positivo, variación de S con respecto a B a T constante es igual a la variación de P con respecto a T a B constante, y de la última, la variación de S negativo con respecto a P a T constante es igual a la variación de B con respecto a T a P constante. ¿Cómo es? Después tenemos que ver el despeje del diferencial de S de las primeras dos. Diferencial de S va a ser igual a diferencial de
más P diferencial de D, todo sobre T. Y de la segunda tenemos que diferencial de S, diferencial de H, también sobre T, menos P, diferencial de P, todo sobre T. Las definiciones de CP, definición de H, con respecto a T, a P constante, se ve la variación de energía interna con respecto a T, a B constante. ¿Ve? Como siempre, todo esto tenemos que tenerlo desarrollado para el parcialito. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer ahora es definir H en función de T y de P. Esto se lo tienen hecho, así que lo vamos a hacer como práctica, pero para que quede más claro. Entonces, H lo vamos a diferenciar con respecto a T y a P. Vamos a hacerlo rápidamente. Más H con respecto a P constante diferencial. H a T a P va a ser igual. Voy a tomar la ecuación fundamental. S a T, perdón, ya estoy entusiasmado. H a T a P es SP. ¿Está bien? Y H a P a T, ahora sí, hay que ir a la ecuación fundamental. T por S a P a T más B por T a P a T. Esto nos queda igual a 1, así que queda ahí. Y S a P a T nos queda una relación directa. S a P a T es menos B a T a P. ¿Está? Así nos queda. Aquí abajo. Diferencial de H va a ser igual a H P a T que es CP, CP diferencial de T, y de la otra parte nos queda más T, esto es negativo, menos T, con la variación de B a T constante, más C. Todo esto es diferencial de T. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Lo dejo así general porque lo vamos a usar para líquido y para gas, así que lo voy a tener que modificar. Y los signos tampoco los toco porque también voy a tener que hacer lo mismo. Así que lo que vamos a hacer ahora es comenzar nuestro ejercicio número 4. Vamos a poner... Espero que tenga igual. Bien. Entonces tenemos para el metano... No vemos la pantalla, profe, por las dudas. Perdón. Esto avísenme enseguida porque cuando... si no comparto pantalla, no se está grabando. Ahí está. Y tengo que pasar siempre entre pizarrón y pantalla. Entonces, si yo dejo la pantalla puesta y voy al pizarrón, les queda la grabación muy chiquita. Entonces, por ahí me olvido. Bueno, vamos para el metano. Necesitamos propiedades críticas. Así que nos vamos a buscar propiedades críticas para el metano. Abrimos propiedades críticas. Y ahí tenemos el metano. Entonces, lo voy a copiar como siempre. Ok.
Y aquí tenemos la T de ebullición es 111,67, es ese primer valor. Fíjense si no, si no lo estoy agarrando, pero estoy seguro que es eso. Luego la T crítica es 190,56, fíjense que es muy bajita, todo esto para el metano. O sea que el metano líquido es complicado de llevarlo, digamos, hace falta presiones altas. Luego tenemos la presión crítica, 45,99 bar. Volumen crítico, creo, sí, lo vamos a usar para alto. Volumen crítico, 98,60 por formol. Y creo que Z crítica y factoración. El Z crítico es 0,286 y el omega, factor acéntrico, es 0,02. Ahí, ¿estamos de acuerdo ahí? Bueno. Sí. Vamos ahora con el archivito de referencia. El que quiera puede no usarlo. Yo lo voy a utilizar, así lo vamos viendo. Entonces vamos a insertar una referencia y lo buscamos, ¿sí? Eso lo tengo que buscar en mi red. Entonces, ahí voy a buscar mi referencia. A ver, tengo aquí, bien. Así que yo inserto la referencia, ustedes hagan lo mismo, de ese archivo. Y a partir de que tienen la referencia insertada, yo, fíjense, me fijo en el archivo que abro de la misma referencia y veo cómo nombra las ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar Penel-Robinson, ¿sí? Entonces tienen la presión para Penel-Robinson, volumen de vapor y volumen de líquido, ¿sí? Entonces voy a poner en mi archivo, lo voy a renombrar a eso, ¿sí? P.pr.puro TB, T crítica, P crítica y omega. Entonces, P.pr, que voy a llamar, para mi ejercicio, ¿sí? Ya no lo voy a llamar todo ese nombre que tiene, va a ser igual a P.pr.puro, porque eso es lo que tiene dentro del archivo, que va a estar en función de T, de B, de T crítica, de P crítica y del factor acéntrico. Bien, fíjense que yo ahora le pido un valor para probar. 200 Kelvin, 20 litros por mol, y me tira el resultado. ¿Ven? Siempre tienen que probar estas cosas que están, digamos, poniendo nuevas. Lo mismo va a pasar, voy a también redefinir los volúmenes de molares de vapor y de líquido, ¿sí? Entonces, lo tengo como volumen.b.pr.puro. TIP y T crítica, P crítica y factor acéntrico. Así. Mi volumen.b. Voy a llamar así directamente. En función de T y de P, siempre va a quedar en función de T y P, va a ser igual a B.B.pr.puro en función de T, de P
de IP crítica. Fíjense que acá cambió la variable, o sea, no es TIB, es TIP. Hay que estar atento a eso. IP crítica, ¿de qué más dependía? Y bueno, ya facturación. Bien, entonces yo voy a probar mi ecuación de volumen. Vamos a poner para 1200 Kelvin y vamos a probar si nos da con esa presión 0.816 atmósferas. Bien, ahí me da. Vamos a poner en centímetros cúbicos sobre mol. Perdón, el litro por mol, así lo comparamos con el otro. Litros por mol. Mira, 19,991, bueno, es porque yo este número no lo puse con todos los decimales que debería tener este. Pero me da casi igual. Así que el volumen de vapor me funciona muy bien. Vamos a ver ahora, no voy a usar el volumen de líquido de la ecuación de gas, sino voy a usar el volumen de líquido de alto. Así que es B.L. puro. Entonces, me voy... y falta una cosa. Fíjense que acá, para alto, como ya sabemos, también depende de la ecuación de presión de vapor. Así que voy a necesitar mi ecuación de presión de vapor para la ecuación de alto. Entonces, vamos al ejercicio. Antes de definir eso, voy a tener que nombrar mi ecuación de presión de vapor. Vamos a presión de vapor para el metano. Copio y me la quedo aquí. Y vamos a copiar el enunciado. Y lo pegamos por aquí. Bien. Así que ahora voy a expresar, fíjense que para el archivo necesito definir como PB, ¿sí? Esa PB va a estar en función de T, pero aquí no va a estar esa dependencia de T. Solamente tenemos que definirlo como PB. Entonces, voy a poner PB, que va a estar en función de T, y va a ser igual. 10 ala, y ahí tenemos. Ahora cerramos paréntesis. Nuestro A es 6.84377 menos nuestro valor de B es 435.4534 dividido, abro y cierro paréntesis, aquí va la temperatura dividido en grados Kelvin más 273.15, ¿sí? Todo esto menos, más C. Nuestro valor de C es 271.361. Perdón, esta temperatura es menos aquí, porque era en grados centígrados, es lo que estaba diciendo. Entonces, vamos a probar esta ecuación de presión de vapor. Perdón, y faltan las unidades que eran en torche. Entonces voy a probar esta ecuación en la TV y me dan, a ver, en atmósferas, una atmósfera. Así que es una forma de corroborar. Bien. Bueno, entonces ya tendríamos la PB y podríamos escribir el volumen .L, que lo voy a llamar yo, que va a depender de temperatura y de presión, y va a ser igual.
lo que teníamos definido dentro del archivo era, TA alto, era b.l.puro. Así que voy a poner b.l.puro, que va a depender de temperatura, presión, de crítica, temperatura, presión, T crítica, P crítica, B crítica, el factor acéntrico y la ecuación de presión de vapor que la tengo definida antes. A ver si me falta algo. No, ya está. Ok. Bien, entonces vamos a copiar y voy a probar. Para el líquido, a una temperatura, vamos a poner una temperatura más chica que la división, supongamos unos 90 Kelvin, y una presión de 2 atmósferas. Me da ese volumen molar en litros por mol. ¿Estamos? Entonces yo de esa forma usé este archivo de referencia en donde puedo obtener una presión de vapor de Penn-Robinson, volumen de vapor también de Penn-Robinson y volumen de líquido de alto. Y ahí me ahorro de cargar todo lo que es ecuaciones de estado. ¿Está bien? Bueno, ¿esto quedó claro? Lo van a usar después, así que van a ir practicando y lo van a aprender. Es opcional, si quieren usar directamente las ecuaciones pueden hacerlo también. Bueno, entonces, lo que teníamos que hacer es, por un lado, definir, para nuestra ecuación de Clausius, tenemos que definir nuestro delta B, ¿está bien? Todo esto lo vamos a hacer para comparar con la ecuación de presión de vapor, que justamente la tenemos como inicio. Pero bueno, es lo que pide el ejercicio. Entonces, voy a plantear mi delta B, ¿sí? De líquido a gas. Entonces, voy a poner delta, cuando ustedes ponen una letra y después ponen control G, lo pasa a letra griega. ¿Vale? Entonces, va a ser delta B.Lg de líquido a gas, que va a depender de temperatura y de presión, va a ser igual a el volumen del gas, de vapor que pusimos, que va a depender de temperatura y de presión, menos el volumen del líquido, que también va a depender de temperatura y de presión. Bien, ahí ya tengo mi delta B líquido gas. Ahora tenemos que hacer las entalpías, ¿sí? Vamos a definir primero una entalpía para gas, ¿sí? La entalpía para gas que voy a definir, lo voy a tener que hacer con mi ecuación, pero vamos a tener que modificarla. A ver. Sí, no conviene modificarla. Entonces, ¿qué datos vamos a necesitar para nuestra entalpía de gas? Vamos a necesitar el CP de gas, que va a tener que ser el CP de gas real, y la ecuación de estado, nada más. Entonces, empezamos con el CP de gas ideal, que voy a llamar CP0, en función de T. Bueno, vamos a buscar esta propiedad en la bibliografía, así que capacidades caloríficas lo tenemos en el otro. Capacidad calorífica de gases. Ok. Bueno, nos vamos a el metano, la M. Esto es medio engorroso, decía alfabético, aquí estamos. Justo metano. Es el 2858. El 2858 es la capacidad del CP para el gas de metano. Entonces, lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí, así ya lo copio bien. Voy a buscar las referencias.
Y me lo traigo, lo pego. Entonces, mi CP de gas ideal va a ser igual a, abro y cierro paréntesis, porque esto después le tengo que dar las unidades, porque no las tiene, y voy a poner A, que es 34.942, que tiene menos el valor de B, que es 0. Profe, una consulta. En la presión de vapor me da 0,999, o sea, triple 9. ¿No, es lo mismo? Porque copié los mismos datos, no sé por qué no me da una atmósfera. Tal vez tengas algún decimal puesto distinto, fíjate, o yo, no, 84377, 361. Fíjate que no tengas ningún decimal puesto distinto. Ahí puede estar la diferencia. O en la temperatura de ebullición, por ahí no pusiste todos los números. Si no, debería darte igual. ¿Ah? Listo, gracias, profe. ¿Encontraste? Sí, era un decimal. Bien. Bueno, entonces, seguimos con la ecuación de CP para gas ideal. En el B era 0,03996. Esto es por T. Esto hay que ya hacerlo adimensional, así que sobre K. Luego tenemos el C, que es positivo, 1.9184 por 10 elevado a la menos 4. Esto multiplica P al cuadrado. Así que vamos a elevar al cuadrado y la hacemos adimensional por P. Luego, el valor de D, negativo, menos 1.530 por 10 a la menos 7. Todo esto multiplica a la T al... Bien. Lo hacemos adimensional y vamos con el próximo término, que es el positivo, así que 3.932 por 10 elevado a la menos 11. Esto multiplica la T elevado a la cuarta potencia. Por acá y me queda el CP de gas ideal. Acá muchos se olvidan y la dejan así en la ecuación. Después genera problemas porque no tiene unidades. Este CP, como lo indica aquí, el CP tiene que estar en Joule sobre mol por Kelvin. Por Joule sobre mol por Kelvin. ¿Okay? Vamos a hacer una prueba. Para 250 Kelvin. Y me da... Vamos a cambiarla. Me da 34.7 el CP de gas ideal. ¿Bien? Bueno, vamos ahora con el CP de gas real. Para el CP de gas real, ¿a dónde hay que ir? A ver si alguien se acuerda. Volvemos para atrás, nos vamos a el libro. ¿Sí? En el libro nos vamos a ver a revisión. Entropía. Aquí está. Así que nos vamos a la parte de
el capítulo 6.5 en la página 6.16, y ahí tenían, arrancaban con la relación CP-CB. ¿Se acuerdan de esto, no? En la página 6.17 van a tener aquí la relación entre el CP de gas ideal y el CP de gas real. Así que recuerden que esta ecuación tenía una falla, que ya lo vamos a ver, y vamos a copiarla, me la llevo por allá. Y si ven bien en el libro, tienen el CP sobre R, así que debería multiplicar. Así que el CP en función de T y de B va a ser igual a R.G, que no lo definimos. Así lo toma del archivito RG. No lo toma. Ya lo tiene incorporado en las programaciones. Así que me voy al principio y voy a definir R.G, litros por mol, mol por T. Bueno, entonces tenemos RG definido y nos queda el CB de gas real como RG, porque pasaba el R que estaba aquí, pasaba multiplicando, ¿sí? Y nos queda al principio el CP de gas ideal, CP.0 en función de T menos R.G menos P por, aquí tenemos la integral está definida y necesitamos un par de definiciones de derivadas parciales, así que vamos a hacerlas previamente. Recuerden que teníamos la derivada parcial de P con respecto a T dos veces, ¿sí? Entonces tenemos una ecuación de P como P.PR en función de T y de B. Así que vamos a poner la de P, TT, en función de T y de B, va a ser igual a la derivada de P en función de T y de B, de T dos veces. ¿Bien? A ver si era así. Sí, era así. Okay. Entonces tenemos la primera derivada que va en la ecuación de gas real, y vamos con las otras dos. Era la de T en función de T y de B va a ser igual a la derivada con respecto a T de T.PR en función de T y de B. Por otro lado, la de PB en función de T y de B va a ser igual a la derivada con respecto de T.PR en función de T y de B. Bien. Así que volvemos a la ecuación del CP de gas real y planteamos la integral definida, ¿sí?, entre V y un volumen muy grande, no se trata de poner infinito, vamos a poner estos litros por mol. Y aquí lo que tenemos que poner es dPT en función de T y de B, diferencial de B. ¿Bien? Y por último, restarle el último término que esté por, y hacemos dPT en función de T y de B, todo esto al cuadrado, sobre dPB. dPB en función de T y de B.
Bien, ahí está. Ahí nos quedaría la ecuación de gas real. Vamos a pedirle valores. También para 250 Kelvin y un volumen grande, 20 litros por mol. Nos da ese valor en Joule sobre mol por Kelvin. Fíjense que este valor, en una temperatura parecida, es muy similar al CP de gas real. Si estamos en condiciones, digamos, ideales. Así que eso es una comprobación. Fíjense que esto se acuerdan bien, ¿no? Porque estaba en los videos. Ahora que eso ya, como ahora está todos los videos, no sé si está recordado o no. Esa R que yo paso y hace que el CP no tenga sobre R y que el 1, en vez de ser 1, valga R, estos no están multiplicados por el R. En realidad, en el libro hay una falla y este término deberían ir divididos por R. Pero no lo tiene. Por eso lo dejo así. Pero es un tema de unidades, o sea, salta enseguida el tema. Bueno, entonces ya tengo el CP de gas real. Y ahora ya puedo armar mi ecuación de entalpía para gas. Así. Lo que necesito es ver cuánto vale mi derivada parcial. Vamos a ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Volvemos a pizarrón. Lo que tengo que convertir para gas con el artilugio matemático que tenemos. Por lo tanto, mantengo que va a ser igual a menos, paso este derivante para abajo, P P ante AB. ¿Ve? Entonces, esto lo voy a reemplazar aquí. O sea que ahí ese signo negativo se va. Bueno, entonces vuelvo con la pantalla. Bien. Entonces, lo que tengo que definir, ya lo tengo definido. Ya voy a armar ahora mi entalpía. Voy a definir una referencia, como siempre. Voy a decir que H0 va a ser igual a 0. Voy a dar una temperatura T0 de, supongamos, 250 Kelvin, y una P0 de una atmósfera. Bien. Y ahora voy a definir mi H de gas, que va a estar en función de T. Y lo voy a hacer en función de T y de P. ¿Está bien? Fíjense que hay un detalle también que hay que tener en cuenta. Nuestro CP está en T y B, pero no hay problema. H de gas en función de TP, porque así la definimos en nuestro desarrollo, va a ser igual al H0 más la integral definida de. La primera parte era directamente CP diferencial de T. Así que va a ser el CP en función de T y de B. Pero el B no puede estar como variable, tiene que estar la P. Entonces, en vez de B voy a poner el B de vapor que ya lo tengo para reemplazar. B.B en función de T y de P, que
que ya, como ya sé lo del camino de integración, esta P tiene que ser P.C. Diferencial de T. Bien. Entre mi T0, que es mi punto de referencia, y la temperatura T, que va a ser la definición que yo le dé cuando le pido un valor. Bien. Esto más otra integral definida, aquí abro y cierro paréntesis, voy a poner. En vez de menos T me va a quedar más T. Entonces va a ser, porque tiene doble signo negativo, T por. Y aquí hago una división, es dpt, sería dpt en función de T y dB, que aquí lo tengo que reemplazar, como siempre, T y P, ahí ya no le pongo que sea P0, dpt sobre dpb, dpb en función de T y dB. T y P. Perfecto. Eso sería la primera parte del segundo término, y lo otro que sigue es B. Entonces, más B, el punto B en función de T y de P. Todo esto diferencial de P entre P0 y P. Bien, ahí me queda la entalpía para el gas, ¿sí? Vamos a probar un valor, a ver si está funcionando. Vamos a poner 200 Kelvin, vamos más arriba, 300 Kelvin. Y 2 atmósferas en Joule sobre mol. La entalpía es en Joule sobre mol. ¿Está bien? Las unidades van bien y me da un valor coherente de entalpía. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos con la parte de líquido. Para líquido también voy a ver que la entalpía necesito el CP de líquido. Así que vamos a buscar el CP de líquido. Estaban aquí, estaban aquí. Entonces, lo que pasa es que lo verificas para líquidos y vamos a buscar el metano. A ver si está en el mismo lugar. 2858 puede ser. Bueno, casi. 2843. Y tenemos el metano. Copiamos. Y pegamos. Y vamos a la referencia. Que lo tenemos al principio. Bueno, venimos con el ejercicio. Ponemos la referencia. Está bien. Y vamos a escribir el CP para líquidos. Entonces, CP.L, voy a llamar en función de T, que solamente está en función de T, va a ser igual a abrir y cerrar paréntesis, es menos 0.018 más 1.1982 por T adimensional. El tercero es negativo, así que menos 9.8722 por 10 a la menos 3. Chicos, si alguno tiene algún comentario, prefiero que abran el micrófono porque por ahí el chat se me incomoda verlo. Entonces, por 10 a la menos 3. Todo esto por T. T al cuadrado. Sobre K. Y el término del D, perdón, sí, el D es positivo, así que más 3.1670 por 10 a la menos 5 multiplica a T
elevado al cubo. Sobre. Esa sería la última parte, y las unidades de este CP están en Joule por mol Kelvin. Joule sobre mol por Kelvin. Perfecto. Vamos a probar un valor. Vamos a poner la TV era 111, 111, vamos un poquito más abajo. Vamos unos 80 Kelvin. Bastante frío, ¿no? Joule sobre mol. Tenemos 48,8 Joule mol Kelvin. Bien. Check. Me preguntan lo del segundo término de HG, si T es negativa. Sí, T era negativa, pero tenemos el negativo del cambio de las variables, de las derivadas parciales. Así que nos deja el T positivo. No sé si esa era la... Avísenme si tiene alguna diferencia, pero dígamela por el micrófono, por favor. Bueno, entonces tenemos el CP del líquido, y ahora... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, enseguida. Si yo, por ejemplo, me creo un documento donde evalúo, donde pongo las ecuaciones de los CP y la pongo en función de A, B, C y D de los coeficientes, yo podría usar la referencia como, por ejemplo, con el documento que nos pasó usted. No, Por ejemplo, hacer solamente las referencias únicamente las que les damos nosotros. El resto lo tienen que listo, hacer ustedes. O sea, lo tienen que dejar escrito. claro. Igualmente no te sirve mucho porque... No, yo decía para los CP, por ejemplo, sí, y la de presión de vapor, que siempre lo pero no, usamos. a ver, no le ganas mucho porque ya cargar los valores es casi todo. Te evitas escribir una sola ecuación, o sea, la verdad que no le ganas mucho. Lo otro sí, porque era todo un desarrollo, está la programación, es bastante moroso. Bueno, en realidad es bastante. Bueno, Pero sí, solamente lo que le damos nosotros, el resto no lo tienen que poner ustedes. bueno, gracias. ¿No? Bueno, entonces seguíamos. Para el líquido voy a necesitar la definición de dBT, así que vamos a ver nuestra ecuación de líquido, la hemos llamado B.L, entonces voy a definir dBT en función de T y de P, porque ya era en función de T y de P, va a ser igual a la derivada de B.L, que está en función de T y de P, con respecto a T. ¿Bien? Y ya tengo el CP del líquido, tengo la derivada, puedo escribir el H. Perfecto. Ahora, este H que yo voy a escribir ahora no va a ser un H aislado del anterior. O sea, esta entalpía tiene que estar referenciada a la misma referencia que puse en el anterior. Así que lo que necesito aquí para escribir la entalpía del líquido es ver cuál es la conexión con la entalpía de gas. Esa conexión es el delta H de cambio de fase, ¿sí? Lo voy a necesitar. Así que vamos a buscar dónde podemos encontrar el delta H de cambio de fase. Fíjense, entalpía de vaporización para compuestos orgánicos. Entonces, voy a las entalpías de vaporización. Y vamos a buscar metano. A ver, un poco. Bien, buscamos metano. 2873, profe. 73, perfecto, gracias. Entonces, lo traigo. Pero esto me está mostrando cómo varía con respecto a la T. Fíjense, en esta tabla tengo cuál es el H de vaporización en estas últimas dos columnas a la temperatura de ebullición. Ese dato yo uso. Vamos a copiar aquí también el título.
porque lo voy a dejar fijo. Lo podría dejar, digamos, variable, pero lo voy a dejar fijo. No voy a copiar el otro. 2873. Bueno, entonces yo tengo este H de vaporización, que es mi delta H de vaporización, para esta T de ebullición, y esto es normal, o sea, es a 1 atmósfera. Entonces, yo voy a poner que voy a llamarlo delta H punto vap va a ser igual a 8.16. ¿Qué cosas serán? 8.16. Bueno, vamos a ver qué unidades tiene. Unidades. Vamos al principio de todo. Y aquí está. El delta H de vaporización está en kilojoule por mol. Entonces, como kilojoule puedo escribir, pongo por 1000. Y ahora sí, joule sobre mol. ¿Bien? Ese es mi delta H de vaporización a la TB, que ya me decía. Vamos, voy a escribirlo acá. A TB y vamos a escribirlo 1, porque es la temperatura normal de ebullición. ¿Bien? Entonces ya tenemos dónde está el salto de cambio de fase. Entonces, esto ya lo tenían visto, me parece. No me acuerdo. El H de líquido, que va a tener función de T y de P, va a ser igual a. Como todo arranca en el H del gas, va a ser el H del gas, ¿sí? Lo hemos definido así, HG, que va a tener función de T y de P, pero el H del gas lo voy a tener que situar en mi salto, ¿sí? Mi salto entre gas y líquido lo tengo en estas condiciones, TB y 1 atmósfera. Entonces, voy a evaluar el H de gas en TB y 1 atmósfera, que es P0 también, coincide con P0. Lo pongo así para que vean que es 1 atmósfera, pero por el TB, no por el P0. Como yo vengo del gas para el líquido, tengo que restar el delta H. Si fuera al revés, lo sumaría. Pero acá como vengo al revés, lo resto. Entonces, resto el delta H de vaporización. ¿Sí? Y ahora sí sumo mis integrales para la parte de líquido. Ahora sí. Entonces, CP de líquido, CP.L lo llamamos, en función de T, diferencial de T, entre el límite inferior va a ser donde me deja el delta H de vaporización, que es la T de ebullición. Y después me voy hacia T, la T que sea. Y ahí, más la otra integral. Profe, ¿puede repetir por qué le restó el delta H de vaporización? El delta H de vaporización lo resto porque yo estoy yendo de gas a líquido. Si fuera de líquido a gas, lo sumaría. ¿Está bien? O sea, en gas siempre tenemos las entalpías más altas y el líquido más bajas. Porque ese delta H de vaporización, que me dan como dato este que tengo acá, es justamente de vaporización, no es de condensación. Es de pasar de líquido a vapor. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, gracias. Para atrás, lo resto. Lo mismo pasa en sólido líquido. Si tienen delta H de fusión, es si fueran de sólido para líquido. Si vienen de líquido para sólido, lo tienen que restar. Bueno, entonces vamos a poner lo que está entre paréntesis, tal cual estaba. Menos T por dBT. Que lo tenemos como dBT en función de T y de P. Bien. Más B, pero este B lo tengo que reemplazar por B.L, hemos puesto, si lo tengo dBT. B.L que va a tener función de T
y de P. Acá no tengo ninguna P en ningún término, así que no hace falta. Y aquí vamos a ir desde una atmósfera hasta la P que definimos en la ecuación. Todo esto diferencial de P. ¿Bien? Entonces ahí ya nos queda la entalpía para el líquido en función de temperatura y de presión. Y estoy en condiciones de escribir mi delta H, que es a donde íbamos. Entonces, de control G, delta H, punto. Delta B lo hemos llamado LG. Lo vamos a llamar LG en función de T y de P va a ser igual a H de gas en función de T y de P menos H de líquido en función de T y de P. Bien, así que ya tendría mi delta B y mi delta H. Yo podría escribir la ecuación de Clausius, ¿está bien? La voy a escribir aquí como ecuación diferencial, pero con el igual booleano para que no lo tenga en cuenta, ¿sí? dP sobre dt va a ser igual a mi delta H, punto LG, en función de T y de P, sobre T por mi delta B punto LG en función de T y de P. ¿Bien? Esa va a ser mi ecuación de Clausius. Ahora, ¿cómo hago yo para resolver esto? A ver, una ecuación diferencial se puede resolver o separando las variables, que sería lo más sencillo, como hacemos muchas veces con las integrales. Pero en estos casos no puedo separar variables, porque fíjense, no puedo separar todo lo que sea de presión de esta ecuación y de esta ecuación solo con el diferencial de P, y separar lo mismo para el diferencial de T. Imposible. Así que esto lo tengo que resolver todo junto, como una ecuación diferencial. ¿Okay? Para resolver esta ecuación diferencial, vamos a utilizar una herramienta que me permite resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Esto por ahí puede ser un poco más difícil, y lo que requiere esto es práctica, ¿sí? para que salga. La herramienta que vamos a usar es RKFixer, ¿sí? O RunkEQt. Bueno, se basa en RunkEQt. Entonces, para usar RKFixer, nosotros tenemos que primero definir una ecuación vectorial, ¿sí? Que nos va a dar este diferencial. Todo esto lo tenemos que trabajar sin unidades, ¿está? Porque no admite unidades esta resolución. Entonces, lo que voy a hacer, como todo lo que yo tengo definido anteriormente tiene unidades, lo voy a hacer adimensional en la definición de mi vector diferencial. Entonces voy a definir esta ecuación D en función de T y de P, ¿sí? Y va a ser igual a. Acá, para que sea un vector, tengo que definirlo como un elemento de una matriz de 1 por 1. ¿Está bien? Y ahí voy a escribir la ecuación. Entonces, de control G, H, punto LG, en función de T y de P, ¿sí? Eso dividido T por de control G, punto LG, en función de T y de P. ¿Está bien? Entonces, como dijimos que todo esto tiene que ser adimensional, primero tengo que hacer que, como las variables de entrada van a estar sin dimensión, yo, para que me resuelva esta ecuación de delta H, ustedes piensen que yo, cuando le dé entrada a un valor en donde va la T, no va a estar con la unidad Kelvin. ¿Está bien? Entonces, cuando yo le dé un valor de T acá, esto automáticamente le da el valor a la T de acá. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con la P, lo voy a poner acá adentro, y con esos dos valores va a ingresar a mi delta H. ¿Está bien? Como esos dos valores van a ser sin dimensión, no va a poder resolver nada, porque en estas ecuaciones, si no tienen las unidades correspondientes, no va a resolver. Entonces,
para que pase, para que pueda resolver, yo a esa T que está dentro de esa variable lo voy a multiplicar por Kelvin, y a esta P la voy a multiplicar por atmósfera. ¿Está bien? Lo mismo voy a hacer en la T que está aquí, por Kelvin, y esta que está aquí también, por Kelvin, y la P por atmósfera. ¿Está bien? Bueno, ahí cuando yo le dé los valores de T y de P para todas las variables dentro, esto va a resolver, ¿sí?, para un par de valores, y el valor que me va a dar como resultado va a tener unidades, porque, por supuesto, el H del líquido, el delta H me va a dar en joule por mol, el delta B me va a dar en litros por mol, la T me va a dar en Kelvin. O sea, todo esto va a tener unidades, toda esta división va a tener unidades. Entonces, luego a toda la fracción tengo que multiplicarle por las unidades inversas. ¿Está bien? Entonces, por Kelvin sobre atmósfera. ¿Está bien? Esas unidades justamente son, digamos, la inversa de estas dos. O sea, esta fracción me va a dar en presión sobre, o atmósfera sobre Kelvin. Entonces, yo lo multiplico al revés para que cuando me dé el resultado de esta fracción, me lo deje sin dimensión. ¿Está bien? Entonces, de esa forma yo armé mi vector diferencial. Bien. Vamos a dar otro elemento que voy a necesitar para armar el RK Fixed, que va a ser un valor inicial, que lo voy a llamar P.0, y va a ser igual también a un valor vectorial de un valor del vector independiente, que sería esto, por ahí es un poco más complejo. Le voy a dar el valor de 1, ¿sí?, que va a significar para nosotros una atmósfera. ¿Está bien? Y voy a probar a ver si esta ecuación me calcula, ¿sí? Voy a probar, por ejemplo, para T de ebullición, que es la que corresponde, la T de ebullición corresponde a una atmósfera, a la P0, ¿sí?, que estoy poniendo aquí. Esa T de ebullición la voy a hacer adimensional, porque mi entrada en el D tiene que ser sin dimensión, y la P voy a ponerla como P.0. Tiene que ser un vector, por eso lo pongo así. Y le damos un igual, me dice que tiene que ser un valor real, debe ser porque no lo tiene definido. ¿Qué está pasando aquí? A ver, un valor real. Ya me estoy equivocando por eso. Esto no calcula. Mi TV tiene las unidades. Estas son las cosas que pueden pasar, chicos, por eso. Veamos aquí, está todo bien. Por K, por atmósfera, K, atmósfera, K. Kelvin sobre atmósfera, está bien eso. Esto también. Y esto también debería estar bien. ¿Por qué no me sale el valor? Es un valor escalar. Debe ser real. No está el valor real. Profe, yo puse el P0 como escalar y me calculó. Acá. Sí, lo que pasa es que no debería ser. Ahí lo tomo. Ahí lo tomo. Porque es el valor inicial del vector. Bueno, sí, puede ser que me haya equivocado ahí. Esta herramienta que vamos a usar acá, la tienen en las ayudas, ¿sí? Si ustedes se van a las ayudas, pueden ir a ecuaciones diferenciales. Pueden entrar a resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales.
ven, aquí tienen una resolución y aquí tienen, por ejemplo, la herramienta de RKFixer, ¿sí? Y cómo la usa con un sistema de ecuaciones. ¿Ah? Digamos, en estas ayudas también tienen la forma de resolverlo. Bueno, entonces, ahí me funciona el diferencial y lo que tengo que definir ahora es mi valor de salida. Voy a llamar P.LG y va a estar en función de T. O sea, voy a hacer la presión en función de la temperatura. ¿Está bien? Esto va a ser igual a RKFixer. Y los argumentos van a ser P.0, la TB, que va a ser mi valor inicial correspondiente a la P.0, T.B también adimensional. Luego tenemos mi variable, que va a ser T, la cantidad de divisiones, que vamos a poner 10 o 20, lo que quieran, digamos, la cantidad de puntos que va a ser en la curva, ¿sí? Cuanto más puntos, más definición va a tener, y nuestra ecuación diferencial, T. ¿Está? Bueno, entonces ahora ya tendríamos esto calculado. Lo que voy a pedir ahora es, por ejemplo, ver el resultado de mi presión, ¿sí? Si yo acá al valor de T le voy a dar un valor en donde va a arrancar y va a ir hasta la T de ebullición, que va a ser el valor final. Entonces, P.LG, le voy a poner, por ejemplo, no sé, 70 Kelvin, perdón, sin temperatura, y le pido que me lo calcule. Me dice que esta función no debe ser usada aquí. ¿Qué le está pasando? Sí, acá me estoy equivocando. Porque, digamos, las presiones son como el vector independiente. Entonces, yo tengo que darle que del vector, el primer elemento del vector presiones. Esto se trabaja todo con vectores. Entonces, la P que estoy poniendo aquí va a ser el primer elemento del vector presión que va a usar como independiente. Y esto tengo que hacerlo como vectorial y el primer elemento. Y ahí está porque esto me está dando como escalar y no como... A ver que calcule. Por eso me estaba equivocando cuando me daba una escalar. Vamos a poner que interrumpa un poco. Profe, no entiendo qué hizo. Sí, no es fácil de entender. Bien. Ahora sí, calcula aquí y calcula aquí. A ver, el RKFixer, ¿sí? Necesita todos estos argumentos que están aquí, ¿sí? Las presiones van a ser, va a ser un vector independiente, ¿sí? Van a ser los que van a dirigir, digamos, van a iniciar el cálculo. Digamos, define presión y le da el compañero de temperatura. También la temperatura va a ser el dependiente. Fíjense que ahí me da el resultado. Entonces, lo que necesita dentro de la ecuación diferencial es que yo le dé el primer elemento, ¿sí?, del vector presión como independiente, porque después la presión va a ir pasando de elemento por elemento. Fíjense, yo arranco en 80, ¿sí?, que serían 80 Kelvin. Para esos 80, la presión va a ser 0,025. Esto va a estar todo en atmósfera. Y esto es en Kelvin. Como mi valor final es 111.67, que es mi temperatura de ebullición, lo divide en 10 puntos, ¿sí? Divide este rango en 10. Para cada temperatura, esa es la presión que corresponde. ¿Está bien? Pero necesita que tenga un vector que sea independiente, que en este caso va a ser las presiones. Por eso es que escribirlo vectorialmente. No sé si aclara un poco o no. Profe, perdón. ¿Qué fue lo que agregó, profe? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que cambió aparte del origin y poner como vector el P0? Porque lo cambié y me sigue quedando en rojo.
Aquí. Esta P tiene que tener el P sub 1, pero vectorial. Ese era el problema que tenía. ¿Está? Ah, gracias. Bien. Entonces, van a escribirlo así como habíamos quedado. La P la tiene que poner como subíndice vectorial, P1. ¿Sí? Después, afuera, definen una P.0 como el valor inicial, el correspondiente a la TB, que va a ser una matriz de 1 por 1, o sea, un vector, y que vale 1, ¿está bien? Entonces, aquí va a arrancar con ese valor inicial, que es este, ¿vieron? Para presión 1, que es ese P0, le da la T de ebullición, es un valor conocido. Esto es un dato conocido, o sea, pone P1 y la T de ebullición que está aquí. Y luego a la T le divide 10 veces y aplica el diferencial para ir agregando la presión. ¿Se entiende? Profe, Esto lo tienen que escribir así, no es fácil. No es fácil acordarse bien de todo. Me pasó a mí. Profe, ¿Sí? ¿cómo puso el subíndice vectorial? Con este botón. Dentro de la paleta de matrices, es como el que usábamos Ah, siempre. ok. Bien. Este. Sí. Bueno. Gracias. Entonces, si yo acá cambio, en vez de que arranque en 80, que arranque en ese más abajo, 75, me va a hacer el cálculo para 10 puntos desde 75 hasta 111,67. Así que voy a esperar un segundo ahí, que termine de calcular. Bien. Fíjense que ahí me dividió en 10 veces, ¿sí?, las temperaturas hasta la T de ebullición, o desde la T de ebullición hasta ese valor. Bueno, vamos a volver al ejercicio a ver qué nos pedí, porque ya es como que le perdimos el hilo. Aquí. Estima la presión de vapor del metano líquido a 150 Kelvin, usando la ecuación del estado de Rayleigh-Bonnet, compare con la valor de Tanner. Bueno, entonces, volvemos aquí. Lo que podemos hacer para 150 Kelvin, vamos a ponerle, a ver, 150, que nos dé el valor de la presión de vapor, y lo comparamos con la PV que hemos definido. A ver, bueno, ahí está. Para 150 nos da 10,149 atmósferas, que es el último valor. Vamos a ver cuál es la presión de vapor, que la teníamos como PV, si PV en función de T, PV en función de T, y que eran 150 Kelvin, en atmósfera. Era 10,59. Fíjense que la diferencia no es tan grande. Estamos bastante bien. Bien, de esa forma queda terminado el ejercicio. Podemos graficarlo también, ya que estamos. Fíjense que este resultado tiene dos columnas. Mi resultado sería la segunda columna, ¿está bien? Entonces, podemos graficarlo. Vamos a intentar graficar. Vamos a poner un rango de temperaturas. Punto rango, así vemos las diferencias. En este caso, podemos ir desde T de ebullición para arriba, a ver, o para abajo, como ir de 100 Kelvin, ¿sí?, hasta, pasamos por 110 Kelvin, hasta, pongamos hasta, vamos a suponer para empezar. Bueno, hacemos ese rango y vemos, vamos a insertar una gráfica, y vamos a graficar PV en función de T rango,
dividido atmósferas. Y aquí vamos a poner T punto rango dividido K. Bien, esa es la curva de la ecuación de presión de vapor de tabla, ¿no? De la propiedad. Bueno, vamos a agregarle ahora cuál sería mi curva para la ecuación de que viene de la ecuación diferencial. Lo que tengo que hacer aquí, vamos a arrancar un poquito más arriba, porque arranca en T de ebullición, pero no hay problema. Voy a tomar, como este resultado que tengo de la ecuación diferencial son dos columnas, ¿sí? Voy a verificar una columna contra la otra, porque una columna son las temperaturas y la otra columna son las presiones. Así que yo voy a graficar de este lado, voy a poner P.LG en 150 y le voy a decir que me tome, eso lo tienen aquí, fíjense en la paleta de matrices, pueden elegir columna, ¿sí? Entonces le vamos a poner que sea la columna 2, porque es la presión, y eso que lo grafique contra P.LG 150, que lo grafique contra la columna 1. Vamos a esperar un ratito. Estos cálculos se empiezan a complicar, chicos. Y de acá en adelante, cada vez peor. Hay que dar un ratito, un segundo. Bueno, se está demorando un poco. Ahí está. Ahí me graficó ambas curvas. Fíjense que la punteada azul, que es la de la ecuación diferencial, arranca un poquito más adelante, porque arranca en ebullición. Se va separando un poquito y ahí está la diferencia que tienen entre las dos. ¿Está? Bueno, entonces de esa forma queda terminado el ejercicio número 4.